La televisión seguía encendida, pero yo no estaba viendo nada. Daniela se levantó del sofá con esa energía distraída de siempre. «Voy por unas papitas», dijo sin mucho interés, y desapareció por el pasillo. Iván se quedó sentado a mi lado. Su brazo todavía descansaba sobre el respaldo del sofá, tan cerca de mi cuello. No quise moverme, o no supe cómo. El aire se sentía más tibio de repente, como si la ausencia de mi hija hubiese cambiado la temperatura del cuarto. ¿O era yo? Iván no dijo nada, tampoco yo. Escuchábamos el sonido de la bolsa de papas abriéndose en la cocina, pero no nos mirábamos. Tenía la vista fija al frente, como si el programa lo absorbiera. Pero su respiración había cambiado, más lenta, más profunda, como si intentara calmar algo dentro de él. Entonces lo sentí, una pequeña vibración. Su muslo, apenas rozando el mío. No me moví. Mi cuerpo sí lo notó, como un pulso eléctrico. Quise cruzar las piernas, alejarme unos centímetros, lo juro, pero no lo hice. Mi mano estaba sobre mi propia pierna, y la suya, a unos centímetros, demasiado cerca para un espacio tan pequeño. El sofá se sentía más angosto, la habitación más callada. Por el rabillo del ojo vi cómo giraba un poco la cabeza. No del todo, apenas, como si también estuviera luchando con su propio silencio. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? ¿Ese calor? ¿Esa incomodidad tan cargada de algo más? Una bolsa se cerró en la cocina. Tenía segundos antes de que ella regresara y esto volviera a la normalidad, o fingiera ser normal. Y en ese brevísimo instante, él me miró. No fue largo, no fue intenso, fue suficiente. Yo también lo miré, y supe que esto no había sido un accidente. Volvió a mirar hacia la pantalla, como si nada. Pero ya todo era distinto. Yo podía sentir la tensión entre nosotros como una cuerda invisible, tirante, afilada, frágil. Mi hija seguía en la cocina. Escuché cómo abría una lata. Tenía segundos todavía. Y en esos segundos, lo imposible pasó, o lo inevitable. Iván se acomodó, ligeramente. Solo un pequeño movimiento para recolocar su brazo sobre el respaldo. Pero en ese gesto, su mano tocó mi hombro, solo con la yema de los dedos. Apenas un segundo, pero lo suficiente para congelarme. No fue un accidente. No puede haberlo sido. Me mantuve inmóvil, el corazón latiendo como si alguien estuviera golpeando mi pecho desde dentro. No era miedo, era otra cosa. Una parte de mí esperaba que lo quitara, que dijera algo como, «Ay, perdón», pero no. Ni se disculpó, ni lo quitó de inmediato. Dejó su mano ahí, un instante más largo del que debería, y luego la retiró con calma, sin apuro. Me mordí el interior del labio. No lo miré. No podía. Pero sentía su mirada en el costado de mi rostro, como si supiera que me había desordenado por dentro. Y le gustara. Yo tenía calor. No ese calor cómodo, sino ese que te aprieta el cuello. Ese que te hace cuestionarte todo. ¿Y si lo estaba malinterpretando? ¿Y si no era nada? Pero entonces su pierna volvió a rozar la mía, esta vez con más firmeza, lenta, deliberada. Y ahí supe que no me lo estaba imaginando. Él sabía lo que hacía. Y lo estaba haciendo conmigo. Sentí el impulso de levantarme, de decirle algo, pero mis labios estaban sellados, porque una parte de mí, esa que odio admitir que existe, no quería que parara. Escuché los pasos de Daniela acercándose. Tuve que cerrar los ojos un segundo, tragar saliva, componerme. Cuando volvió a entrar a la sala, me encontró exactamente donde me dejó. Pero yo ya no era la misma. Daniela se dejó caer entre nosotros con esa naturalidad que solo tienen los inocentes. Traía las papitas, una soda y una sonrisa distraída. No notó nada. O no quiso notar. Iván se movió apenas, dándole espacio.
pero no demasiado, no tanto como hubiera debido. Yo sí me deslicé unos centímetros más al borde del sofá. Tenía la piel caliente, la espalda recta, los músculos tensos, como si algo pudiera salirse de control en cualquier momento. Pero entonces, como si el universo no soportara tanto silencio contenido, sucedió. Él me miró, desde el otro lado de ella. No fue descarado, fue lento, íntimo y peligroso. Nuestros ojos se encontraron por sobre su cabeza, una línea directa que quemaba el aire entre nosotros. No había palabras, ni gestos, pero lo supe. Lo supe por cómo me miró, por cómo bajó la vista a mis labios, por cómo apretó apenas la mandíbula, conteniéndose. Tuve que respirar hondo y mirar hacia otro lado. Daniela seguía hablando, preguntando cosas triviales. Yo asentía, fingiendo escuchar, fingiendo estar presente. Pero por dentro, era un incendio. Cada vez que trataba de mirarlo, me sentía desnuda, como si él pudiera leerme entera, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo conmigo. Y lo peor era que yo también lo sabía. Y no lo detenía. No le dije, basta. No me levanté. No lo enfrenté. Me quedé ahí, cediendo en silencio, a la mirada, al roce, a esa sensación de que estábamos jugando con algo que podía romperse muy mal. Mi hija se rió de algo en la televisión. Yo fingí reírme también, mientras sentía la suya, su mirada, clavada en mí, caliente, silenciosa, como una pregunta sin voz. ¿Siempre te gusta ver cosas tan viejas?, preguntó Iván, con una sonrisa suave. Se refería a la película que estaba en la pantalla. Una comedia romántica de los 90, una de esas que yo siempre elegía por nostalgia. Daniela soltó una carcajada. Mi mamá es fan de todo lo viejo, hasta los discos que pone en la mañana. Quise reírme también, pero mis labios apenas se estiraron. Iván me miraba cuando lo dijo. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Esa palabra, viejo, esa forma de mirarme mientras la decía. El corazón me golpeó el pecho. Otra vez esa sensación de vértigo, como si algo estuviera por caer. Tiene buen gusto, agregó él, como si nada. Daniela abrió otra soda, sin notarlo. Yo sí. La manera en que lo dijo no tenía nada de inocente. Era una línea recta entre lo trivial y lo insinuante. Un equilibrio que me hizo tragar saliva. Gracias, dije sin mirarlo, pero fue imposible no sentirlo cerca. No por la distancia física, sino por la energía que había entre nosotros. Densa, intensa. Y lo peor es que él lo sabía. Jugaba con eso. ¿Y qué más le gusta?, preguntó Daniela. Iván giró un poco la cabeza hacia mí. Yo no respondí. No podía. La música, los libros y el silencio, dijo él. Y esa última palabra la dijo mirándome. El silencio, el que estábamos compartiendo desde que ella se fue por esas papitas, el que hablaba más que todas las frases juntas. Pues se nota, rió Daniela, sin entender lo que acababa de pasar. Yo apreté las manos sobre mis rodillas. Cada célula de mi cuerpo estaba alerta, pero no hacía nada. No decía nada, porque había algo en esa tensión que me tenía atrapada. Y sabía que no era la última vez que me iba a mirar así, ni la última palabra que me iba a decir con ese doble filo. La película seguía, pero nadie la veía realmente. Daniela se quedó dormida a medio episodio, la cabeza apoyada en el respaldo, el brazo extendido entre nosotros como un puente frágil. Iván giró apenas su cuerpo. Ya no estaba mirando la pantalla. Yo tampoco. Mis ojos estaban fijos en la lámpara del rincón, como si su luz cálida pudiera calmar la turbulencia en mi pecho. Pero no lo lograba. Entonces sentí algo. Su mano, deslizándose con lentitud hacia la mía. No me tocó. Solo se acercó, hasta quedar a 1 centímetro de distancia.
Y ahí se detuvo. El aire se volvió más espeso. Yo no respiraba. No podía. Solo miraba nuestras manos sobre la tela del sofá, tan cerca que sentía el calor de su piel, como una provocación muda. Quise apartarme, pero el cuerpo no obedecía. Y entonces lo hizo. Iván tocó mi muñeca. Apenas un roce. El índice, apenas acariciando la línea azul de mis venas. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo ese gesto mínimo, que me atravesó como una descarga. Su pulgar trazó un círculo diminuto sobre mi piel. Lento, deliberado. ¿Y yo? Yo no me moví. No podía explicar lo que pasaba dentro de mí. Era una mezcla brutal de rabia, miedo y deseo. Sí, deseo. Por alguien que no debía siquiera imaginar. El novio de mi hija. El que dormía en nuestra casa los fines de semana. Mi piel ardía donde él me tocaba. Mi garganta estaba cerrada. Mis pensamientos desordenados. Y en ese instante, como si todo el universo supiera que algo estaba mal, Daniela se movió. Solo un poco. Solo un giro de su cuerpo dormido. Iván retiró la mano al instante. Yo también la escondí entre las piernas. Pero ya era tarde. Ese contacto existía. Lo sentía aún, como si él siguiera ahí. Ninguno dijo nada. No nos miramos. Pero la línea había sido cruzada. Y no hay vuelta atrás cuando alguien se atreve a tocarte así. Todo se quedó en silencio. Un silencio que ya no era cómodo, ni neutro, ni casual. Era espeso, cargado, culpable. Daniela seguía dormida, respirando profundo. Su pecho subía y bajaba con una calma que me partía el alma. Porque yo era un huracán por dentro. Me recargué un poco hacia atrás. No por comodidad, por necesidad. El corazón me latía en la garganta. El brazo que él había tocado seguía tenso. Aún podía sentir la huella de sus dedos, como si los tuviera marcados en la piel. Entonces solté un suspiro, largo, involuntario, tan profundo que me dolió en el pecho. Y él lo escuchó. Lo supe porque giró apenas el rostro. Solo un poco. Solo lo suficiente para confirmar que yo también estaba sintiendo esto. Este peso. Esta lucha. No lo miré. No podía. Porque si lo hacía, me perdía. Mis ojos se quedaron fijos en la pared del fondo, donde la luz de la televisión parpadeaba sin sentido. Pero mi cuerpo estaba presente. Demasiado presente. Cada parte de mí sabía que él seguía ahí, a centímetros. Iván no se movía. Tampoco hablaba, pero respiraba, lento, hondo, como si contara los segundos igual que yo, como si esperara algo, una señal, un error, un permiso, y yo seguía en silencio, porque no quería que nada pasara, pero tampoco quería que nada dejara de pasar. Es una sensación imposible de explicar. Desear con miedo, detestar con deseo, negar con el cuerpo lo que el alma no puede evitar. Entonces escuché su voz, bajita, casi un susurro. ¿Estás bien? Tragué saliva. Asentí con la cabeza. Una vez, sin decir nada. No porque estuviera bien, sino porque si decía algo, se rompería todo, incluido yo. Daniela se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Se estiró, abrió los ojos lentamente y murmuró algo ininteligible antes de incorporarse. Iván y yo nos separamos como imanes forzados. No fue brusco, fue instantáneo, como si algo invisible nos hubiera empujado en direcciones contrarias. Él se recargó en el otro extremo del sofá. Yo me levanté fingiendo buscar algo en la mesa, cualquier cosa que me diera una excusa para no mirarlo, para no mirarme. ¿Qué hora es?, preguntó Daniela con voz adormilada. Casi la 1, respondí, con un tono que no reconocía como mío. Iván estiró los brazos, como si acabara de despertar de un sueño ligero. Pero no había dormido. Ninguno de los dos. El cuarto se llenó de ruidos cotidianos. Una bolsa arrugada,
una carcajada tonta de la televisión, un bostezo exagerado. Pero debajo de todo eso, seguía la herida abierta, ese instante en que él me tocó, esa mirada por encima de su cabeza, ese suspiro y la certeza de que algo había cambiado para siempre. «Me voy a acostar», dijo Daniela, levantándose y tomando su vaso. Yo asentí. La seguí con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. La puerta de su cuarto se cerró con un sonido suave, pero definitivo. Y ahí estábamos otra vez. Él y yo. El sofá. La distancia. Y eso que no se nombra. No sabía si debía irme. No sabía si podía quedarme. Pero el cuerpo no se movía. Entonces él habló, con la voz baja, firme, mirando al frente. No era mi intención. Mentira. Pero no lo dije, porque una parte de mí habría querido que sí lo fuera. No respondí. Solo crucé los brazos, intentando calmar el temblor invisible que se me colaba por la espalda. Pero tampoco me arrepiento, agregó. Y esa frase me atravesó como una flecha, porque no era un pedido de disculpas. Era una confesión, una advertencia, una promesa. El cuarto estaba en penumbra. La televisión seguía encendida, pero el volumen se sentía lejano, irrelevante, como si el mundo hubiese decidido hacer silencio, para dejarnos solos con lo que habíamos hecho, o con lo que estuvimos a punto de hacer. Yo seguía de pie, junto a la mesa. Él, recostado en el sofá. Esa distancia vacía entre nosotros se había vuelto un campo minado. No lo miraba, no podía. Tenía miedo de lo que podía encontrar en sus ojos, o en los míos. Pero entonces, él se levantó, despacio, sin apuro, como si supiera que cada segundo ahora pesaba más que una vida entera. Y cuando estuvo a mi lado, no dijo nada, solo me miró. Fue una mirada larga, honesta, cruel. No tenía fuego, tenía certeza. Y yo no supe qué hacer con eso. ¿Te sentiste viva?, me preguntó. Así, directo. No fue una insinuación, no fue una provocación. Fue una maldita verdad disfrazada de pregunta. Sentí que el estómago se me apretaba, que algo se rompía en mi pecho. No respondí. No podía. Porque sí me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo. Y eso era lo peor. Él no esperó respuesta. Solo dio un paso atrás y con un susurro casi invisible dijo: «Yo sí». Y se fue. Dejó la sala en silencio. Dejó mi cuerpo temblando. Y dejó mi alma atrapada entre el deseo y la culpa. Ahí me quedé, de pie, a oscuras, sabiendo que, aunque nada pasó del todo había cambiado para siempre. Este momento cambió todo para mí. ¿Y tú? ¿Te hubieras atrevido? Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste algo. No te vayas sin dejar tu like, activar la campanita y contarme en los comentarios. ¿Te ha pasado algo parecido? Quiero leer tu historia. A veces no es lo que pasa, sino lo que casi pasa. Ese roce, esa mirada, esa pregunta que se queda colgando en el aire, esperando una respuesta que nunca se dice en voz alta. Yo no crucé la línea, no del todo, pero la vi, la sentí, la deseé. Y eso ya es suficiente para no volver a ser la misma. Tal vez mañana esto se disuelva, tal vez él lo olvide, tal vez nadie más lo note, pero yo sí, porque hay momentos que no se gritan, se guardan bajo la piel. ¿Y tú, que estás ahí del otro lado de la pantalla? ¿Alguna vez sentiste algo que no debías sentir? ¿Te has quedado en silencio, solo para proteger algo que ya estaba roto por dentro? Quiero leerte en los comentarios. Si esta historia te tocó, aunque sea un poco, déjame tu like. Y no te vayas sin activar la campanita, porque aquí contamos verdades que nadie se atreve a decir. Y apenas estamos comenzando.